un lugar acogedor para descansar, escuchar y reflexionar. Hoy te invitamos a abrir el corazón con una de las parábolas más hermosas de Jesús, el Hijo Pródigo, una historia de amor, perdón y regreso al hogar. Sí, estás en el lugar correcto. Bienvenido a un lugar acogedor para descansar el alma. Si hoy llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez tu corazón está cansado, tal vez tu mente no ha tenido paz, o quizás tu alma solo necesita un momento de descanso. Antes de continuar, quiero leerte en los comentarios. Escribe la palabra descanso para saber que este mensaje también es para ti. Tu comentario ayuda a que este mensaje de Jesús llegue a más corazones que lo necesitan. Ahora, respira profundo. Suelta por un momento las preocupaciones del día. Permite que cada palabra te envuelva con calma y esperanza. En este lugar no hay prisa, no hay juicio, solo hay paz, acogimiento y el amor de Jesús esperándote. Hoy vas a escuchar una de las parábolas más hermosas que Jesús nos dejó, la historia del Hijo Pródigo, una historia de caída, de regreso y de un amor que nunca se rinde. Quédate, porque este es tu momento de descansar el alma junto a Jesús. Relájate. Jesús tiene una historia para tu corazón. Respira profundo por un momento. Detente donde estás. Tal vez tu día ha sido largo. Tal vez tu mente no ha parado ni un segundo. Tal vez tu corazón viene cargando cosas que nadie más ve. Hoy no necesitas correr. Hoy no necesitas tener todas las respuestas, porque Jesús quiere hablar contigo. Sí, contigo que estás escuchando ahora. No es casualidad que hayas llegado a este video. No es coincidencia que tus ojos estén aquí en este preciso momento. Jesús conocía el cansancio del alma humana. Conocía la culpa que pesa en el pecho, la confusión que nubla la mente y la soledad que a veces se esconde detrás de una sonrisa. Por eso Él no siempre hablaba con discursos complicados. Él contaba historias sencillas, pero llenas de verdad. Historias suaves, pero capaces de tocar lo más profundo del corazón. Historias que, aún hoy, siguen sanando vidas. Y hoy, Jesús tiene una de esas historias para ti. No importa qué tan lejos sientas que estás. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si últimamente te has sentido perdido, cansado o desconectado. Esta historia es para tu corazón. Así que baja la guardia, afloja los hombros y permite que estas palabras te envuelvan poco a poco. Porque a veces, lo único que el alma necesita es detenerse, escuchar y recordar que todavía hay esperanza. Quédate conmigo y abre tu corazón. Cuando el alma se cansa, escucha esta parábola de Jesús. Hay un cansancio que el cuerpo siente, pero hay otro, más profundo, que vive en el alma. Es ese peso silencioso que aparece cuando has intentado demasiado, cuando has dado mucho y has recibido poco, cuando por fuera sigues caminando, pero por dentro te sientes lejos, confundido, tal vez incluso vacío. Jesús conocía muy bien ese cansancio. Por eso, un día, decidió contar una historia. No para juzgar, no para señalar, sino para recordarnos algo que el corazón nunca debería olvidar. Esta es la historia de un hijo que se fue lejos, lejos de su casa, lejos de su padre, lejos del lugar donde realmente pertenecía. Tal vez, sin darse cuenta, comenzó a creer que estaría mejor por su cuenta, que la distancia le daría libertad, que lejos encontraría lo que su corazón buscaba. Pero la vida a veces enseña de formas que duelen. Poco a poco, todo lo que parecía brillante empezó a desvanecerse. Las decisiones pesaron, el camino se volvió difícil y el corazón se cansó, muy cansado. Quizás hoy tú también sabes lo que se siente. Tal vez no te has ido físicamente a ningún lugar, pero por dentro te sientes lejos, lejos de la paz, lejos de la alegría, lejos de Dios. Si es así, quédate,
porque esta parábola de Jesús no comienza con perfección, comienza con cansancio, y lo más hermoso es que tampoco termina en el cansancio. Escucha con el corazón abierto, porque esta historia podría ser más tuya de lo que imaginas. La parábola del hijo pródigo, una historia de amor y regreso. Imagina por un momento que te alejas tanto, que sientes que ya no hay camino de vuelta, que has fallado demasiado, que has perdido tu lugar, que ya no mereces ser recibido. Hoy quiero contarte una historia que ha tocado millones de corazones durante siglos. Una historia que no habla solo de un hijo, sino de todos nosotros. Jesús relató esta parábola en el Evangelio de Lucas. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor, impaciente por vivir su propia vida, se acercó a su padre y le dijo algo que, en aquella época, era casi impensable. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Era como decir, «Prefiero tu dinero antes que tu presencia». Y aún así, el padre no discutió, no lo retuvo, no lo humilló. Simplemente dividió sus bienes y se los entregó. Poco tiempo después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, lejos de casa, lejos de su padre, lejos de todo lo que lo había protegido. Allí, la historia toma un giro doloroso. La Biblia dice que malgastó su herencia viviendo perdidamente. Gastó sin pensar, disfrutó sin medir consecuencias. Y como suele pasar, cuando el dinero se fue, también se fueron los amigos. Entonces, llegó una gran hambre en aquella tierra, y el joven, que antes lo tenía todo, comenzó a pasar necesidad. Terminó trabajando para un hombre del país, quien lo envió a cuidar cerdos. Para un judío, este era uno de los trabajos más humillantes posibles. El hambre era tan grande que deseaba llenar su estómago con la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Y es aquí donde ocurre el momento más poderoso de la historia. La Escritura dice, volviendo en sí. En medio del dolor, del vacío y de la soledad, el hijo reaccionó, despertó, reconoció su condición y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Observa esto. No planeaba volver como hijo. Planeaba volver como siervo. Pero el amor del padre era mucho más grande de lo que él imaginaba. La Biblia dice que, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Eso significa que el padre lo estaba esperando. Mirando el camino, día tras día, y cuando lo vio, no caminó lentamente, no esperó explicaciones, no le dio la espalda. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso de culpa, el padre ya estaba restaurando su dignidad. Ordenó a los siervos, «Traed el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta». ¿La razón? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta no es solo la historia de un hijo que regresa. Es la historia de un padre que nunca dejó de amar. De un padre que no cancela, que restaura, de un padre que no humilla, que abraza. Tal vez hoy te sientes lejos, tal vez sientes que te equivocaste demasiado, tal vez crees que ya no hay lugar para ti, pero esta parábola nos recuerda algo eterno. Siempre hay camino de regreso. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas fallado. Si decides volver, encontrarás al Padre esperándote, porque su amor no se basa en tu perfección, sino en su gracia. Y hoy esa puerta sigue abierta. El momento en que el hijo decidió alejarse.
Pero toda historia de regreso comienza con una decisión de partida. Antes del abrazo, antes del arrepentimiento, antes del camino de vuelta. Hubo un momento silencioso y decisivo en el corazón del hijo. Un momento en el que empezó a creer que la vida fuera de la casa del padre sería mejor. La Biblia no describe con detalle lo que pasó por su mente, pero podemos imaginarlo, porque en el fondo su historia se parece mucho a la nuestra. Tal vez comenzó con una incomodidad, una sensación de estar limitado, una voz interna susurrando: tiene que haber algo más allá de estas paredes. El hogar que antes era refugio empezó a sentirse como una restricción. La presencia del padre, que antes era seguridad, comenzó a parecerle control. Y así, poco a poco, el deseo de independencia se convirtió en impaciencia. La impaciencia se convirtió en decisión. Y la decisión cambió su destino. Un día, el hijo se acercó a su padre. No sabemos si su voz temblaba. No sabemos si dudó por un segundo, pero sus palabras fueron claras y directas. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». En aquella cultura, esta petición era profundamente dolorosa. No era solo una solicitud económica. Era, en esencia, como decir: prefiero lo que puedes darme, antes que tenerte a ti. Imagina el silencio que debió llenar aquel momento. El padre sabía lo que significaba. Sabía que su hijo estaba eligiendo un camino incierto. Sabía que no podía forzar el amor, ni retener un corazón que ya quería irse. Y aún así, lo dejó partir. Aquí se revela una verdad profunda. Dios no obliga. Dios permite que el ser humano elija, incluso cuando la elección duele. El hijo tomó la herencia, la contó, la guardó. Cada moneda en sus manos representaba libertad, o al menos eso creía. Poco después, reunió todas sus cosas. Tal vez miró por última vez la casa donde creció. Tal vez evitó la mirada de su padre. Tal vez en su interior había emoción, pero también un vacío que aún no sabía nombrar. Y entonces se fue, paso a paso. Se alejó del lugar donde era conocido, del lugar donde era amado, del lugar donde era hijo. Lo que él no sabía es que muchas veces el corazón humano confunde libertad con distancia. Creemos que alejarnos nos hará más fuertes, que irnos nos hará más felices, que solos estaremos mejor. Pero la historia del hijo pródigo nos recuerda algo poderoso. Toda distancia de la casa del padre tiene un costo. Sin embargo, incluso en ese momento de partida, el amor del padre ya estaba preparado para el regreso, porque aunque el hijo decidió alejarse, el padre nunca dejó de esperar, lejos del hogar, cuando creemos que podemos solos. Después de tomar la decisión de irse, comenzó el verdadero viaje. El hijo menor ya no estaba bajo el techo del padre. Ahora caminaba por tierras desconocidas, con la emoción de quien cree tener el control de su propia historia. Al principio, todo parecía funcionar. Tenía dinero en los bolsillos, tenía libertad en sus decisiones, tenía la ilusión de que, por fin, estaba viviendo la vida a su manera. Y así sucede muchas veces con nosotros. Cuando nos alejamos del lugar seguro, al comienzo todo parece brillar. Las decisiones impulsivas parecen valientes, la independencia se siente poderosa, y el silencio de la conciencia se confunde con paz. La Escritura dice que el hijo se fue a un país lejano. No fue una distancia pequeña, no fue un simple paso fuera de casa. Fue lejos, lo suficientemente lejos como para sentirse independiente, lo suficientemente lejos como para creer que ya no necesitaba volver. En aquella tierra extraña, comenzó a gastar su herencia viviendo perdidamente, día tras día, moneda tras moneda, decisión tras decisión. Pero hay una verdad que esta historia nos susurra con fuerza: la autosuficiencia sin sabiduría siempre cobra factura.
Mientras hubo recursos, hubo compañía. Mientras hubo dinero, hubo puertas abiertas. Mientras todo parecía abundar, la soledad permanecía escondida. El hijo probablemente pensó muchas veces: estoy bien, puedo con esto, no necesito regresar. Y ese es uno de los momentos más peligrosos del corazón humano, cuando creemos que podemos solos, porque la distancia del hogar no siempre se siente como pérdida inmediata. A veces se disfraza de libertad, a veces se viste de éxito momentáneo, a veces se oculta detrás del orgullo, pero la historia no se detiene en la ilusión, porque tarde o temprano, la realidad alcanza incluso al corazón más confiado. La herencia comenzó a disminuir. Lo que parecía inagotable empezó a acabarse. Lo que parecía seguro comenzó a temblar. Y lo que parecía libertad empezó a mostrar su verdadero precio. El hijo aún no lo sabía completamente, pero cada paso lejos del padre lo acercaba al momento de quiebre. Y así, en medio de su aparente independencia, se estaba preparando el escenario para la lección que cambiaría su vida para siempre. Porque hay momentos en la vida en que creemos que podemos solos, hasta que la vida nos demuestra que no. El vacío que llega cuando nos apartamos del Padre, y entonces el silencio comenzó a hacerse más fuerte. Lo que antes era emoción se transformó en inquietud. Lo que parecía abundancia empezó a desaparecer, y el hijo, que había salido tan seguro de sí mismo, comenzó a sentir algo que no esperaba: un vacío. La escritura lo dice con sobriedad, pero con un peso profundo. Después de haberlo gastado todo, vino una gran hambre en aquella tierra. No fue solo una crisis económica, fue el momento en que la ilusión se rompió. El dinero se acabó, los amigos desaparecieron, las puertas que antes estaban abiertas se cerraron una a una. Así suele ocurrir cuando nos apartamos del Padre. Al principio, la distancia parece libertad, pero con el tiempo, comienza a sentirse el frío de la soledad. El hijo empezó a pasar necesidad. El mismo que había salido con los bolsillos llenos, ahora buscaba cualquier oportunidad para sobrevivir. Terminó uniéndose a un hombre de aquel país, quien lo envió al campo a cuidar cerdos. Para su cultura, aquello no solo era trabajo duro, era humillación, era tocar fondo. Día tras día, rodeado de suciedad, hambre y silencio, el hijo comenzó a experimentar algo más profundo que la pobreza material: un vacío interior, porque cuando el alma se aleja de su origen, nada logra llenarla por completo. Tal vez al principio intentó convencerse de que todo estaba bien. Tal vez se repitió que era solo una mala racha. Tal vez el orgullo le susurraba que resistiera un poco más. Pero el hambre no miente. La escritura dice que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. Nadie. ¡Qué contraste tan fuerte! En la casa del padre había pan en abundancia, pero lejos de él, ni siquiera había sobras. Aquí la parábola nos muestra una verdad que atraviesa el corazón humano. Apartarnos del Padre siempre produce un vacío que nada en este mundo puede llenar. No importa cuánto corramos, no importa cuánto intentemos distraernos, no importa cuánto tratemos de demostrar que somos fuertes. El alma recuerda el hogar, recuerda la paz, recuerda el amor que un día tuvo. Y fue precisamente en medio de ese vacío, de esa hambre, de esa soledad, que algo empezó a moverse dentro del hijo. Porque a veces es en el punto más bajo donde comienza el verdadero despertar, el despertar del hijo pródigo en medio de la soledad. Y fue allí, en el lugar más bajo de su historia, donde algo cambió. No hubo aplausos, no hubo ayuda. No hubo nadie que lo levantara. Solo había silencio, hambre y soledad. El hijo que un día salió lleno de confianza, ahora estaba rodeado de cerdos,
vacío por dentro y sin fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. Y entonces ocurrió el momento más decisivo de toda la parábola. La Escritura lo expresa con una frase breve, pero profundamente poderosa. Volviendo en sí. Fue un despertar interior. No fue provocado por riqueza, no fue provocado por éxito. Fue provocado por el dolor que finalmente rompió su orgullo. En medio de la soledad, el hijo comenzó a ver con claridad lo que antes no quería reconocer. Recordó la casa. Recordó el pan abundante. Recordó la bondad de su padre. Y por primera vez desde que se fue, dejó de justificarse. Este es el punto donde muchos corazones luchan, porque despertar duele. Significa admitir que nos equivocamos. Significa reconocer que nos alejamos sin necesidad. Significa aceptar que la libertad que creíamos tener nos llevó a la ruina. Pero el hijo ya no podía ignorarlo. El hambre en su cuerpo y el vacío en su alma se habían vuelto demasiado fuertes. Entonces habló consigo mismo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Observa el cambio. Ya no está pensando en fiestas, ya no está pensando en independencia. Ahora está pensando en volver. La soledad hizo lo que la abundancia nunca logró. Lo hizo reflexionar. Y en ese momento nació una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¡Qué humildad tan profunda! El joven que un día exigió su herencia, ahora solo esperaba ser aceptado como un siervo. Pero lo que él aún no sabía es que mientras él despertaba en medio de la soledad, el corazón del Padre nunca había dejado de esperarlo. Y muy pronto, el camino de regreso comenzaría. El camino de regreso, un paso hacia la esperanza, y después del despertar, vino la decisión. No bastaba con reconocer el error, no bastaba con sentir tristeza. El hijo pródigo entendió que había llegado el momento de moverse. La Escritura lo dice con sencillez, pero con una fuerza transformadora. Y levantándose, vino a su padre. Ese primer movimiento cambió todo, porque el camino de regreso siempre comienza con un paso de humildad. Podemos imaginarlo levantándose lentamente del polvo, cansado, hambriento, quizás avergonzado de lo que se había convertido. Ya no llevaba la seguridad con la que un día se fue. Ya no tenía riquezas. Ya no tenía orgullo que defender. Solo tenía una cosa: esperanza. Mientras caminaba por el largo camino de vuelta, probablemente su mente repetía una y otra vez las palabras que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Tal vez temía ser rechazado. Tal vez imaginaba la mirada decepcionada de su padre. Tal vez pensaba que, con suerte, le permitirían trabajar como un jornalero más, porque cuando fallamos profundamente, el miedo al rechazo suele caminar a nuestro lado. Pero hay algo poderoso en este momento de la historia. El hijo no esperó sentirse digno para regresar. Regresó tal como estaba, roto, vacío, pero decidido. Y esa es una verdad que atraviesa los siglos. La restauración comienza cuando damos el primer paso de regreso, no cuando todo está perfecto, no cuando ya tenemos las respuestas, no cuando el orgullo desaparece por completo, sino cuando, en medio de nuestra fragilidad, decidimos volver. Cada paso que el hijo daba hacia la casa era un paso hacia la esperanza. Cada metro recorrido lo acercaba no solo a su hogar, sino al abrazo que aún no podía imaginar. Lo que él no sabía es que mientras caminaba con miedo, alguien ya lo estaba mirando desde lejos, y muy pronto el amor saldría a su encuentro. Jesús nos enseña que siempre podemos volver, y justo cuando el hijo avanzaba por el camino,
con el corazón lleno de incertidumbre, Jesús revela la parte más conmovedora de la historia. La Escritura dice: «Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó». Detente un momento en esta escena. El hijo venía preparado para pedir perdón. Venía listo para rebajarse a jornalero. Venía cargando culpa, vergüenza y temor. Pero el padre no esperó explicaciones. Lo vio, se conmovió y corrió hacia él. En la cultura de aquel tiempo, un hombre mayor no corría en público. Era considerado indigno, pero el amor del padre fue más fuerte que cualquier norma social. Jesús quería que entendiéramos algo eterno. El corazón del Padre no está lleno de reproches, sino de misericordia. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso ensayado, el abrazo ya había hablado más fuerte que cualquier palabra. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre interrumpió la vergüenza con restauración. Ordenó a los siervos: «Traed el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta». Esto no era solo perdón, era restitución total. El vestido hablaba de dignidad restaurada. El anillo hablaba de autoridad recuperada. Las sandalias hablaban de identidad de hijo, no de esclavo. Jesús estaba enseñando una verdad que atraviesa los siglos. Siempre podemos volver. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántas decisiones equivocadas hayamos tomado, no importa cuánto tiempo hayamos estado fuera. El Padre sigue mirando el camino, sigue esperando, sigue listo para correr hacia el corazón que decide regresar. Porque en el reino de Dios, el arrepentimiento sincero nunca termina en humillación, siempre termina en abrazo. Y hoy, así como en la historia del Hijo Pródigo, Jesús nos recuerda: la puerta del Padre sigue abierta. Jesús nos enseña que siempre podemos volver, y justo cuando el Hijo avanzaba por el camino, con el corazón lleno de incertidumbre, Jesús revela la parte más conmovedora de la historia. La Escritura dice: «Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó». Detente un momento en esta escena. El hijo venía preparado para pedir perdón. Venía listo para rebajarse a jornalero. Venía cargando culpa, vergüenza y temor. Pero el padre no esperó explicaciones. Lo vio, se conmovió, y corrió hacia él. En la cultura de aquel tiempo, un hombre mayor no corría en público. Era considerado indigno. Pero el amor del Padre fue más fuerte que cualquier norma social. Jesús quería que entendiéramos algo eterno. El corazón del Padre no está lleno de reproches, sino de misericordia. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso ensayado, el abrazo ya había hablado más fuerte que cualquier palabra. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre interrumpió la vergüenza con restauración. Ordenó a los siervos: «Traed el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta». Esto no era solo perdón, era restitución total. El vestido hablaba de dignidad restaurada. El anillo hablaba de autoridad recuperada. Las sandalias hablaban de identidad de hijo, no de esclavo. Jesús estaba enseñando una verdad que atraviesa los siglos. Siempre podemos volver. No importa cuán lejos hayamos ido. No importa cuántas decisiones equivocadas hayamos tomado. No importa cuánto tiempo hayamos estado fuera. El Padre sigue mirando el camino. Sigue esperando. Sigue listo para correr hacia el corazón que decide regresar. Porque en el reino de Dios, el arrepentimiento sincero nunca termina en humillación. Siempre termina en abrazo. Y hoy,
Así como en la historia del Hijo Pródigo, Jesús nos recuerda, la puerta del Padre sigue abierta. El abrazo del Padre que nunca dejó de amar, y en ese instante, todo cambió. El Hijo aún olía a campo, aún llevaba el polvo del camino, aún cargaba la vergüenza de sus decisiones, pero el Padre no retrocedió, no pidió explicaciones, no exigió cuentas, no le recordó sus errores, corrió hacia él y lo abrazó. Ese abrazo no fue común, fue un abrazo que rompió la culpa, un abrazo que silenció la vergüenza, un abrazo que dijo, sin palabras, «Sigues siendo mi hijo». Jesús, al contar esta parábola, quería que entendiéramos la profundidad del amor del Padre, porque mientras el Hijo se preparaba para ser tratado como siervo, el Padre ya lo estaba restaurando como hijo. La Escritura nos muestra que el joven apenas pudo terminar su confesión. Sus palabras de arrepentimiento fueron sinceras, pero el corazón del Padre se movía a un nivel más alto, un nivel de gracia, un nivel de misericordia, un nivel de amor que no depende del pasado, sino de la identidad. El Padre no abrazó a un desconocido, abrazó a su hijo perdido, y hay algo profundamente poderoso aquí. Durante todo el tiempo que el Hijo estuvo lejos, el amor del Padre no disminuyó, no se enfrió, no se agotó, no se convirtió en rechazo, siguió intacto. Este es el mensaje central que Jesús quería grabar en el corazón de quienes escuchaban. El amor del Padre no se apaga con nuestra distancia. Tal vez el Hijo pensó muchas veces en el camino. ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si me cierra la puerta? ¿Y si llego demasiado tarde? Pero el abrazo respondió a todas esas dudas en un solo momento. Nunca fue demasiado tarde. Y hoy, esta misma verdad sigue viva. Hay personas que creen que han fallado demasiado, que se han alejado demasiado, que han cruzado un punto sin retorno. Pero la parábola nos recuerda algo eterno. El Padre nunca dejó de amar. Y cuando un corazón decide volver, aunque sea con pasos temblorosos, el abrazo de Dios siempre llega primero. Un mensaje de descanso para tu corazón cansado. Y después del abrazo, llegó algo que el Hijo no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz superficial que había buscado en tierras lejanas. No la falsa libertad que se desvanece con el tiempo, sino la paz profunda que solo se encuentra cuando el corazón vuelve a casa. La historia del Hijo Pródigo no termina solo con perdón, termina con descanso. El joven que había caminado cansado, hambriento y avergonzado, ahora estaba nuevamente bajo la mirada amorosa de su Padre. Ya no tenía que huir, ya no tenía que fingir, ya no tenía que luchar solo. Había vuelto al lugar donde pertenecía. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en un mensaje directo para hoy. Porque hay muchos corazones cansados, cansados de intentar ser fuertes todo el tiempo, cansados de cargar culpas del pasado, cansados de correr buscando algo que nunca logra llenar el vacío. Tal vez tú que escuchas esta historia te sientes así, cansado por dentro, agotado emocionalmente, con una parte del alma que solo quiere detenerse y respirar. Jesús contó esta parábola para momentos como ese, para recordarnos que en la casa del Padre no solo hay perdón, hay descanso. Descanso para la mente que no se apaga, descanso para el corazón que se siente pesado, descanso para el alma que ha caminado demasiado lejos. El Hijo Pródigo pensó que tendría que ganarse un lugar. Pensó que tendría que trabajar para compensar su pasado. Pero el Padre le mostró algo diferente. El amor verdadero no se gana, se recibe. Y hoy, ese mismo descanso sigue disponible. No tienes que llegar perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que arreglar tu vida antes de acercarte. Solo tienes que volver. Porque cuando un corazón cansado se acerca al Padre, siempre encuentra un lugar
donde finalmente puede descansar. Aquí hay paz para quien se siente perdido. Y así, la historia que comenzó con distancia termina envuelta en paz. El hijo que un día se sintió seguro lejos del hogar, ahora entendía algo que antes no podía ver. Nada en tierras lejanas se comparaba con la tranquilidad de estar nuevamente en la casa del Padre. Donde antes hubo hambre, ahora había mesa. Donde antes hubo vergüenza, ahora había dignidad. Donde antes hubo soledad, ahora había abrazo. Esta parábola no fue contada solo para describir el pasado de un joven. Fue contada para alcanzar a todo corazón que, en algún momento, se ha sentido perdido. Porque perderse no siempre significa estar lejos físicamente. A veces estamos rodeados de gente y aún así nos sentimos vacíos. A veces seguimos avanzando en la vida, pero por dentro hay confusión. A veces sonreímos por fuera, mientras el alma susurra que algo falta. Jesús conocía esa realidad. Por eso mostró, con tanta claridad, que en la casa del Padre hay algo que el mundo no puede ofrecer. Paz verdadera. No una paz frágil que depende de circunstancias. No una calma momentánea que desaparece con los problemas, sino una paz que abraza incluso a quien llega roto. El hijo pródigo no regresó con méritos. No regresó con logros, no regresó con explicaciones perfectas, regresó necesitado. Y fue precisamente allí, en su necesidad, donde encontró todo lo que había estado buscando sin saberlo. Hoy, este mensaje sigue vivo. Si alguna parte de tu corazón se siente lejos, si en algún momento has pensado que perdiste el rumbo, si el cansancio, la culpa o la confusión han pesado más de lo que puedes llevar. Escucha bien, aquí hay paz para quien se siente perdido. El Padre no está contando tus caídas para rechazarte, está mirando el camino, esperando tu regreso. Porque en esta historia, y también en la tuya, el amor siempre tiene la última palabra. Jesús te recuerda, siempre hay un hogar para ti, y al final de esta historia, queda una verdad que sigue resonando a través de los siglos. El Hijo regresó, el Padre abrazó, y el hogar nunca dejó de estar disponible. Jesús contó esta parábola para que nadie viviera con la mentira de que está demasiado lejos para volver, porque el mensaje central no es la caída del Hijo, sino la fidelidad del Padre. Tal vez hoy alguien está escuchando estas palabras y siente que ha caminado demasiado lejos. Tal vez el peso del pasado susurra que ya no hay lugar. Tal vez el corazón duda y se pregunta en silencio si aún hay esperanza. Pero Jesús responde con claridad: siempre hay un hogar para ti. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. No importa si otros se rindieron contigo. El Padre no se ha movido de su lugar. Sigue mirando el camino, sigue esperando el primer paso, sigue con los brazos abiertos. Y si este mensaje está tocando tu corazón ahora mismo, este es un buen momento para que te suscribas al canal, porque aquí seguimos compartiendo palabras que fortalecen la fe, traen dirección en los momentos difíciles y recuerdan verdades que el alma necesita escuchar. Suscríbete y camina con nosotros en este propósito. La historia del hijo pródigo no terminó en vergüenza, terminó en fiesta. Porque en el reino de Dios, el regreso siempre es celebrado. Hoy Jesús te recuerda algo que el mundo muchas veces olvida. No fuiste creado para vivir lejos del amor del Padre. Fuiste creado para el hogar. Y aunque el camino haya sido largo, aunque tus pasos hayan sido torpes, aunque tu corazón llegue cansado, la puerta sigue abierta, porque para quien decide volver, siempre hay un hogar esperándolo. Su amor te recibe sin reproches. Y si algo queda claro después de esta historia, es esto: el regreso del Hijo no estuvo marcado por reproches. No hubo una lista de errores. No hubo un recordatorio del pasado.
No hubo palabras duras saliendo del corazón del Padre. Hubo amor, un amor que vio más allá de la caída, un amor que no se detuvo en la vergüenza, un amor que eligió restaurar en lugar de condenar. Jesús quiso que entendiéramos esta verdad con absoluta claridad, porque muchos corazones viven lejos, no por falta de camino, sino por miedo al reproche, miedo a ser juzgados, miedo a no ser recibidos, miedo a escuchar, te lo dije. Pero la parábola rompe ese temor. Cuando el hijo volvió, el padre ya sabía que había fallado, sabía que había desperdiciado la herencia, sabía que había tomado malas decisiones, y aún así, lo abrazó primero. Esto revela el corazón de Dios. Su amor no te recibe con una balanza en la mano, no te hace pasar por una sala de juicio, no te obliga a demostrar tu valor antes de acercarte. Te recibe como eres, cuando decides volver. Quizás el hijo esperaba distancia, quizás esperaba frialdad, quizás incluso estaba preparado para la humillación, pero encontró gracia, y esa misma gracia sigue disponible hoy. Si alguna parte de ti ha dudado en acercarse por culpa del pasado, escucha bien. El amor del Padre no está esperando para reprocharte, está esperando para restaurarte, porque en esta historia y en tu propia vida, la última palabra no la tiene el error, la tiene el amor que nunca dejó de esperarte. Palabras suaves para quien necesita acogimiento. Y cuando la historia del hijo pródigo llega a su punto más tierno, lo que queda no es ruido, sino consuelo. Después del camino, después del hambre, después de las lágrimas silenciosas, lo que el hijo encontró en la casa del padre fue acogimiento. No un recibimiento frío, no una bienvenida distante, sino un ambiente donde su corazón, por fin, pudo bajar la guardia. Jesús contó esta parábola porque conoce la fragilidad del alma humana. Sabe que hay momentos en que no necesitamos discursos fuertes, sino palabras suaves. Momentos en que el corazón no necesita presión, sino refugio. Momentos en que el alma solo quiere saber que aún hay un lugar donde es bienvenida. El hijo pródigo volvió roto, volvió sin argumentos, volvió sin méritos, volvió necesitado. Y fue precisamente así, como el Padre lo recibió, con ternura, con dignidad, con amor que no hizo preguntas antes de abrazar. Tal vez hoy alguien escucha esta historia y se identifica más con el cansancio del hijo que con la fiesta de la casa. Tal vez hay heridas que aún duelen, tal vez hay culpas que pesan, tal vez hay un silencio interior que grita por acogimiento. Si ese es tu caso, estas palabras son para ti. En la casa del Padre hay espacio para los que llegan despacio, para los que dudan, para los que regresan con el corazón tembloroso. El hijo pródigo no tuvo que demostrar que merecía quedarse, solo tuvo que volver. Y hoy, el mismo mensaje sigue vivo, suave y firme al mismo tiempo. No estás demasiado lejos, no estás fuera de alcance, no llegaste tarde, porque el Padre que esperó al hijo pródigo sigue ofreciendo acogimiento a todo corazón que decide regresar. Deja tus cargas, el Padre te está esperando. Y al contemplar el final de la historia del hijo pródigo, queda una invitación que atraviesa el tiempo, una invitación silenciosa, pero poderosa, porque el hijo no solo regresó a un lugar, regresó a un descanso que ya no tenía que cargar solo. Durante su tiempo lejos, había llevado demasiado peso sobre sus hombros, el peso de sus decisiones, el peso de la vergüenza, el peso del orgullo roto, el peso del cansancio que se acumula cuando el alma camina lejos del Padre. Y quizás lo más hermoso de esta parábola es que el Padre nunca le pidió que cargara todo eso de vuelta a casa. No le dijo, arréglate primero. No le dijo, demuestra que cambiaste. No le dijo, paga lo que debes. Simplemente lo recibió.
Jesús nos muestra aquí una verdad profundamente liberadora. El camino de regreso no está diseñado para que cargues tu pasado, sino para que lo sueltes. El hijo pródigo caminó de vuelta con el corazón pesado, pero el abrazo del Padre fue el lugar donde ese peso empezó a caer. Y hoy, este mensaje sigue vivo para todo el que se siente cansado por dentro. Tal vez has estado llevando cargas que nadie ve. Tal vez hay errores que aún te persiguen en silencio. Tal vez has aprendido a sonreír por fuera, mientras por dentro te sientes agotado. Si ese es tu caso, escucha con atención. No fuiste creado para cargar todo eso solo. El Padre que esperó al Hijo pródigo también te está esperando a ti, con brazos abiertos, con misericordia intacta, con un amor que no se ha debilitado con el tiempo. No necesitas tener el discurso perfecto. No necesitas llegar fuerte. No necesitas limpiar tu historia antes de acercarte. Solo necesitas dar el paso. Porque cuando el corazón decide volver, las cargas comienzan a caer. Y el mismo Padre que corrió al encuentro del Hijo pródigo, hoy sigue mirando el camino, esperando con amor el momento en que tú también decidas regresar. Descansa en esta verdad. Eres amado por Dios, y cuando todo se aquieta en la historia del Hijo pródigo, queda una verdad que sostiene el alma. Una verdad que no depende de tus fuerzas, ni de tu pasado, ni de tus caídas. Eres amado por Dios. El Hijo regresó pensando que había perdido su lugar, pensando que ya no era digno, pensando que, con suerte, sería tolerado como un siervo más. Pero el Padre vio algo diferente. No vio solo al joven que se había equivocado, vio al Hijo que siempre había amado. Y ese amor nunca se detuvo, ni cuando se fue, ni cuando desperdició la herencia, ni cuando tocó fondo en tierras lejanas. Jesús nos contó esta parábola para grabar esta verdad en lo más profundo del corazón humano. El amor del Padre no se rompe con la distancia. Puede doler, puede esperar, puede guardar silencio por un tiempo, pero no deja de amar. Tal vez hoy tu historia tiene partes que preferirías borrar. Tal vez hay decisiones que todavía te pesan. Tal vez hay momentos en que te preguntas si realmente Dios sigue mirándote con amor. La historia del Hijo pródigo responde con ternura firme. Sí, el mismo Padre que corrió por el camino, que abrazó sin reproches, que restauró sin condiciones. Es el Dios que hoy te dice, puedes descansar, no porque todo en tu vida sea perfecto, no porque nunca hayas fallado, sino porque su amor es más grande que tu historia, así como el Hijo pródigo encontró paz al volver a casa. Hoy tú también puedes descansar en esta verdad eterna. Eres amado por Dios, y ese amor sigue esperándote con los brazos abiertos. Una oración de paz inspirada en el Hijo pródigo. Y después de recorrer el camino del Hijo pródigo, después de ver su caída, su despertar y su regreso, llega un momento sagrado, un momento para guardar silencio y hablar con el Padre. Si tu corazón hoy se siente cansado, si alguna parte de ti necesita volver, esta oración es para ti. Ora con calma, ora con sinceridad, ora sabiendo que el Padre escucha. Señor amado, hoy me acerco a ti con un corazón sincero. Como el Hijo pródigo, reconozco que muchas veces he querido caminar por mis propios caminos. He intentado hacerlo todo a mi manera, y en ese proceso, mi alma se ha cansado. Padre, tú conoces mis pasos, mis errores y también mis silencios. No hay nada en mí que esté oculto para ti. Hoy no vengo con excusas, no vengo con orgullo, vengo necesitado de tu amor. Así como el Hijo volvió a casa, hoy yo también quiero volver a tu presencia. Si me he alejado, acércame. Si me he enfriado, abrázame otra vez. Si mi corazón ha estado inquieto, regálame tu paz. Señor, quita de mis hombros las cargas que he estado llevando solo.
Sana las partes de mí que aún duelen. Restaura en mí la seguridad de saber que sigo siendo amado por ti. Gracias porque tu amor no se agotó cuando me equivoqué. Gracias porque tu misericordia sigue mirándome con ternura. Gracias porque, como en la historia del Hijo Pródigo, tus brazos siguen abiertos para mí. Hoy descanso en tu gracia. Hoy confío en tu perdón. Hoy vuelvo a casa. En el nombre de Jesús, amén. Que esta oración te acompañe en silencio y que la paz del Padre, la misma que recibió al Hijo Pródigo, comience a llenar tu corazón desde este momento. Quédate en este lugar de descanso con Jesús. Y así, la historia del Hijo Pródigo nos lleva suavemente al lugar más profundo del corazón de Dios. Un lugar que no está marcado por la prisa, ni por la culpa, ni por el temor, sino por el descanso. El hijo volvió pensando que solo sería tolerado por un tiempo. Quizás imaginó que tendría que esforzarse cada día para recuperar su lugar. Tal vez pensó que la paz sería momentánea. Pero el padre no lo recibió para que viviera en tensión. Lo recibió para que permaneciera, para que volviera a sentirse en casa, para que dejara de huir, para que aprendiera a descansar otra vez bajo su cuidado. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Porque Jesús no solo nos invita a volver, nos invita a quedarnos. Muchos dan el paso de acercarse a Dios en momentos de necesidad. Muchos buscan su ayuda cuando el alma se siente vacía. Pero el verdadero regalo del Padre es este: un lugar permanente de descanso. Un lugar donde no tienes que fingir, un lugar donde no tienes que demostrar, un lugar donde no tienes que vivir con miedo a ser rechazado. El Hijo Pródigo encontró más que perdón, encontró hogar, y hoy Jesús extiende la misma invitación a tu corazón. Quédate, quédate cerca, quédate en su presencia, quédate en el lugar donde tu alma finalmente puede respirar en paz. No vuelvas a cargar lo que ya fue perdonado. No vuelvas a correr hacia la distancia que ya te cansó. No vuelvas a creer la mentira de que estás mejor lejos. El Padre te recibió para que permanezcas. Y mientras esta historia llega a su cierre, queda una verdad suave pero firme, susurrada al corazón de todo el que escucha. En los brazos del Padre, donde el Hijo Pródigo finalmente descansó, también hay un lugar preparado para ti. Quédate en ese lugar. Ahí, tu alma puede descansar de verdad. Y mientras esta historia llega a su último susurro, deja que tu corazón se quede en silencio por un momento. Hemos caminado juntos por la historia del Hijo Pródigo. Hemos visto su partida, su caída, su despertar y su regreso. Pero por encima de todo, hemos visto el amor del Padre, un amor que no se rindió, un amor que no se cansó de esperar, un amor que corrió al encuentro del Hijo cuando decidió volver. Y tal vez hoy, mientras escuchabas, algo dentro de ti se movió suavemente. Tal vez sentiste consuelo, tal vez sentiste un llamado, tal vez sentiste que estas palabras llegaron justo cuando más las necesitabas. Si es así, guarda esta verdad en lo profundo de tu corazón. Nunca estás demasiado lejos para volver. Nunca estás demasiado roto para ser restaurado. Nunca estás fuera del alcance del amor de Dios. Ahora, antes de despedirnos, te invito a hacer una breve oración conmigo. Señor amado, gracias por hablarnos a través de la historia del Hijo Pródigo. Gracias porque cuando nos alejamos, tú no nos abandonas. Gracias porque tu amor sigue firme, esperando con paciencia el momento en que decidimos volver. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, con todo lo que pesa, con todo lo que duele y con todo lo que aún necesita sanidad. Abrázanos con tu paz, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a permanecer cerca de ti cada día. Que nunca olvidemos que en tu casa siempre hay un lugar para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Y si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un like en este video. Tu apoyo ayuda a que estas palabras de fe y esperanza lleguen a muchas más personas que hoy también necesitan recordar que no están solas. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo y seguir caminando juntos en más reflexiones que alimentan el alma. Gracias por estar aquí. Y recuerda siempre, el amor del Padre sigue esperándote. Amén. Soltar el control es reconocer humildemente que no somos Dios, que hay límites en nuestra fuerza, en nuestra comprensión y en nuestra capacidad de resolverlo todo. Y eso no es una debilidad, es un descanso. Cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas esta noche, algo dentro de ti se aquieta. La respiración se vuelve más lenta. El cuerpo entiende que puede relajarse. El alma recuerda que no está sola. La fe no es ausencia de miedo, es la decisión de confiar incluso cuando el miedo está presente. Es elegir entregarle a Dios aquello que te quita la paz antes de dormir. Es decir en silencio, Señor, esto es demasiado para mí, pero no es demasiado para ti. Y en ese acto sencillo, algo cambia. No siempre afuera, pero siempre dentro. Dios cuida de ti incluso cuando no sientes su presencia. Él actúa en lo invisible, en lo que no controlas, en lo que no entiendes. Muchas de las cosas que hoy te preocupan no tendrán el poder que imaginas, y las que realmente importan están siendo guiadas con amor, incluso a través de caminos que ahora no comprendes. Esta noche no necesitas resolver tu vida, no necesitas decidir todo, ni cargar con el mañana. Solo necesitas descansar en la certeza de que Dios está contigo, que su amor no depende de tu rendimiento, de tus aciertos o de tu capacidad de controlar. Él te sostiene tal como estás. Permite que el control se disuelva lentamente. Entrégale a Dios tus pensamientos, tus miedos, tus pendientes. Confía en que mientras duermes, Él vela por ti, y que mañana, cuando despiertes, su gracia será nueva, suficiente y fiel. Descansa. Dios cuida de ti. Dormir en paz es un acto de confianza profunda. Es cerrar los ojos sabiendo que, aun cuando el cuerpo descansa, Dios sigue obrando. Hay momentos en la vida en los que la mente no quiere callar, en los que las preocupaciones se acumulan y el corazón se siente cansado. En esos instantes, descansar no es solo una necesidad física, sino un ejercicio espiritual. Es decidir soltar lo que no podemos controlar y colocar cada pensamiento, cada miedo y cada espera en las manos de Dios. Dios no duerme, no se distrae ni se olvida de lo que estás viviendo. Mientras tú te entregas al descanso, Él continúa trabajando en silencio, alineando caminos, tocando corazones y preparando respuestas que aún no ves. A veces creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra vigilancia constante, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. Incluso en la quietud de la noche, Dios está presente, cuidando de ti con un amor que no se agota. Dormir en paz es recordar que Dios conoce tu historia completa. Él sabe lo que te preocupa, lo que te duele y lo que anhelas. No necesitas repetirle 1000 veces lo mismo antes de dormir. Basta con confiar. La fe no siempre elimina las preguntas, pero trae descanso al alma. Cuando eliges confiar, tu corazón se calma y tu respiración se vuelve más suave, porque sabes que hay un propósito incluso en lo que hoy no entiendes. La noche puede ser un refugio sagrado. En el silencio, Dios susurra paz al corazón dispuesto a escuchar. No una paz superficial, sino una paz profunda que abraza incluso en medio de la incertidumbre. Es la paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es fiel. Él ha sostenido tu vida hasta aquí y seguirá haciéndolo, aún mientras duermes. Entregarle el día a Dios antes de dormir es un acto de humildad y amor.
Es decirle que confías más en su poder que en tu ansiedad. Es aceptar que mañana llegará con nuevas misericordias y que no necesitas cargar hoy con el peso del mañana. Dios va delante de ti, preparando lo que necesitas, aun cuando no seas consciente de ello. Permite que tu descanso sea una oración silenciosa, que cada latido recuerde que estás a salvo en la presencia de Dios. No importa cuán larga haya sido la jornada o cuán pesados sean los pensamientos, en Dios siempre hay reposo. Dormir en paz es descansar en la certeza de que Él sigue obrando, incluso ahora, incluso en el silencio, incluso mientras sueñas. Cuando el cansancio descansa en Dios, algo profundo comienza a aquietarse dentro del alma. No es un descanso inmediato del cuerpo, sino una pausa suave del corazón, como si el peso invisible que llevamos cada día encontrara finalmente un lugar seguro donde reposar. El cansancio deja de ser una carga y se convierte en una entrega. Ya no luchamos contra él, sino que lo colocamos con confianza en las manos de Dios. Hay momentos en los que el silencio de la noche revela todo lo que hemos callado durante el día. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que regresan una y otra vez, miedos que parecen crecer cuando todo está oscuro. En esos instantes, Dios no llega con ruido ni exigencias. Llega como una presencia tranquila, como un susurro que recuerda que no estamos solos, que nunca lo hemos estado.